Danetra, a este podcast de la Universidad Libre, en donde la idea es tener este espacio para aclarar ciertas dudas acerca de su especialidad y el tema que nos acaba de exponer de una manera impecable. Doctor Carlos Danetra es especialista en medicina interna y cuidados intensivos. Nos habló sobre ventilación mecánica en el paciente con EPOC, un reto realmente para todos nosotros en el ámbito hospitalario, en el servicio de urgencias y por supuesto también en muchos escenarios del servicio de hospitalización. Las preguntas muy puntuales, doctor Danetra, son: ¿cuáles son los errores más frecuentes que usted observa en el manejo inicial de un paciente con esta enfermedad pulmonar obstructiva y que necesita ventilación mecánica? ¿Cuáles son esos puntos en donde debemos trabajar nosotros como clínicos en el servicio de urgencias y hospitalización que usted nos recomendaría el día de hoy? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente evidenciamos muchos errores clínicos cuando tenemos pacientes con episodios de asma casi fatal. La verdad es que uno de los primeros errores que nosotros observamos es en salas de urgencia, que nos damos cuenta que la ventilación y la intubación, sobre todo, se hace con un tubo de un calibre que de pronto no es el adecuado y eso no facilita para posteriori la ventilación de nuestros pacientes. Es el primer error que tenemos en las salas de urgencia. El segundo error que tenemos es, después de ventilar o después de intubar esos pacientes, se hace una ventilación manual con ambú, la cual nosotros en aras de buscar barrer CO2 aparentemente, lo que se hace es aumentar la frecuencia y eso lo que hace es perpetuar la retención de CO2 y de alguna forma generar mayor inestabilidad en el paciente. Y lo otro, y con mayor frecuencia, de hecho, hace unos años tuve una situación con un intensivista que ventilaba a una paciente asmática y la frecuencia respiratoria siempre la trataba de mantener en 35. Fue muy difícil explicar que estos pacientes, para barrer CO2, lo que se necesita es disminuir la frecuencia respiratoria para tener un tiempo inspiratorio corto y un tiempo expiratorio largo y poder mejorar de esa manera el atrapamiento aéreo y mejorar de esa forma el CO2 de nuestros pacientes. Precisamente esto es un punto bastante crítico y es donde muchas veces pudiésemos tener alguna duda en el abordaje inicial de estos pacientes, y es que si bien la ventilación mecánica y el hecho de intubar un paciente, como un profesor me decía, cualquiera intuba un paciente, pero no cualquiera sabe manejar una vía aérea, es un punto bastante crítico, y es sobre todo al momento de tomar la decisión del modo ventilatorio y esos parámetros básicos que sabemos son dinámicos en cada paciente, pero que tenemos siempre unos puntos a tener en cuenta eh, al momento de tomar esta decisión, que ya lo debemos ir pensando mientras ya tomamos la decisión de intubar a este paciente, ya estar pensando en cuál es el modo ventilatorio con el que lo voy a controlar. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación inicial? Sabemos que si bien son bastante dinámicos todos estos parámetros, digamos, los más comunes con los cuales ventilamos un paciente con asma casi fatal o también pues pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok, pues básicamente nosotros controlamos por volumen. La mayoría de los pacientes, es que en el mundo entre el 80 y el 90% de los pacientes están ventilando controlados por volumen. Y esta no es la excepción, se ventila con volúmenes adecuados, volúmenes corrientes adecuados y frecuencias respiratorias bajas, buscando o por lo menos tendencia a la normalidad sin aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el tiempo inspiratorio, ¿cierto? Sea corto. Para eso nosotros tenemos que utilizar una cosa que se llama el flujo. Y si nosotros aumentamos un poco el flujo, el tiempo inspiratorio se acorta. ¿Ya? Lo que da más espacio a que la expiración sea prolongada. Entonces, frecuencias respiratorias cortas, flujos un poquito aumentados, volúmenes adecuados para evitar que de pronto haya una acidosis por hipoventilación. Y la tendencia en estos pacientes obstructivos es a utilizar una onda cuadrática. Eso es lo que es una globalidad, pero bien como dijiste, ahora es muy dinámico, pero con
el 90% de las veces ese es el inicio de la ventilación mecánica en estos pacientes y posteriormente pues se pueden hacer los ajustes necesarios, como bien lo decías. Muy bien, para ventilar a estos pacientes, por supuesto, tendremos nuestro criterio clínico, que es el principal que nos va a guiar en la decisión de esto, pero por supuesto también tenemos el criterio paraclínico con los gases arteriales. De los gases arteriales conocemos muy bien en qué momento estamos frente a una insuficiencia respiratoria, según el tipo, uno o dos, asociada a shock, pero ¿cuáles son esos puntos claves al yo tener en cuenta para saber que mi paciente es de mal pronóstico, tanto antes como después de haberlo ventilado, según lo que yo debo cambiar en ese CO2, en esa oxigenación, cuáles serían mis metas iniciando la ventilación y cuáles serían los criterios de gases arteriales para yo decidir la ventilación en este tipo de pacientes? Sí, paradójicamente hay veces que los pacientes pueden tener una buena oxigenación y pueden estar en choque secundario al asma, porque primero se presenta una repercusión hemodinámica por la hiperinsuflación o por el atrapamiento aéreo. Sin embargo, sí hay datos paraclínicos y es el aumento de la PCO2. El aumento de la PCO2, la disminución de la saturación de oxígeno, son importantes en estos pacientes porque nos habla de que hay un compromiso quizás hemodinámico y un compromiso estructural más avanzado del pulmón. En este orden de ideas, nosotros lo que decidimos es si el paciente tiene una saturación baja, una PCO2 elevada, acompañado de un deterioro del estado de conciencia, por ejemplo, nosotros decidimos asegurar la vía aérea. Cuando me preguntas sobre los factores de riesgo, sí es muy importante, por ejemplo, saber que si el paciente ha ingresado al departamento de emergencia en los últimos años, en el último año 3 veces, por ejemplo, o si ya ha hecho un episodio previo de asma casi fatal, es un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Entonces, sí es importante tener algunas consideraciones para saber que ese paciente, la progresión de la enfermedad va a ser importante si tiene esos antecedentes. Bien. Otro punto clave, y es que estos pacientes, por supuesto, la mención del estado hemodinámico y el compromiso que va a tener previo e incluso el compromiso que yo voy a generar con la presión positiva de la ventilación en ese ventrículo derecho, es algo a tener en cuenta. Dentro de la farmacología, de yo inducir a mi paciente con cierto grupo farmacológico de sedación, relajación y bloqueo neuromuscular, ¿hay alguna recomendación puntual en este grupo de pacientes que yo deba llevar a mi práctica clínica? Ok, básicamente nosotros hablamos de que esos pacientes deben ir con una secuencia de intubación rápida. Ok, en la secuencia de intubación rápida nosotros utilizamos básicamente un analgésico, lo más utilizado realmente es el fentanil. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar un sedante, utilizamos un sedante o un inductor anestésico y el relajante muscular, en este caso sería el rocuráneo, que normalmente utilizamos de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, y con eso aseguramos la vía aérea de una forma aparentemente segura, porque el hecho de solamente, como comentabas ahora, colocarle un tubo sobre la vía aérea va a empeorar la broncoconstricción y ese eh, paciente va a comenzar a sufrir unos fenómenos hemodinámicos como el colapso de la cava, disminución de la precarga y aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Entonces, eso va a generar a largo tiempo, perdón, a corto tiempo, un deterioro hemodinámico que puede llevar al paciente al shock. Excelente. Finalmente, doctor, ¿cuáles serían las 3 tips que usted nos daría para abordar este tipo de pacientes en el servicio de urgencias? Pues lo primero y en una fase inicial que le dejaría a todos es asegurar una vía aérea de la forma adecuada, que es con un calibre del tubo orotraqueal adecuado, ¿sí? Porque muchas veces decidimos ventilar con lo que tengamos a la mano y eso va a dificultar la ventilación del paciente durante su estancia. Eso primero. Segundo, evaluar los parámetros hemodinámicos, asegurarnos de que el paciente tenga menos atrapamiento aéreo, ¿sí? Tercero, que ese paciente no haga tanto esfuerzo expiratorio,
cuando tú haces un esfuerzo inspiratorio elevado, comienzas a sufrir algunas alteraciones a nivel pulmonar que no son viables para la fisiología respiratoria. Entonces, de esa manera hay que tratar de asegurar muy bien el PIP adecuado para su paciente sin excedernos del autopip. Y por último, y dejándole un plus a todos, recordarles que no es la ventilación mecánica lo que nos va a rescatar nuestro paciente. Lo que nos va a rescatar nuestro paciente es el manejo médico de nuestro paciente, que es con todos los medicamentos ya conocidos para el rescate de estos estatus, y que nosotros damos es un soporte y tratamos de hacer menos daño con el ventilador. Listo, doctor. Muchas gracias por sus aclaraciones y aportes a este tema tan importante para nosotros, los clínicos, y por supuesto la residencia de medicina interna de la Universidad Libre. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación, amable.